Bienvenidos al video podcast de Safe with HSAG sobre seguridad contra caídas durante la noche. Mi nombre otra vez es Brian Gergerich y soy director asociado de Health Services Advisory Group, su organización para la mejora de la calidad de Medicare en Arizona. Levantarse en la mitad de la noche para ir al baño puede crear varios riesgos de caída. En este podcast, escucharemos a dos fisioterapeutas certificadas, Pamela Rivero y Justine Ryan, que trabajan con personas como usted en sus hogares para que se mantengan a salvo de caídas. Pam y Justine tratarán varios puntos de utilidad para crear un ambiente seguro en su hogar si necesita ir al baño durante la noche. Pam, ¿puedes empezar diciéndonos cómo podemos acondicionar el baño para que el entorno sea tan seguro como sea posible si necesitamos ir al baño durante la noche? Hay varias cosas que puede hacer para asegurarse de que su baño sea seguro cuando lo use en la noche antes de acostarse. Primero, asegúrese de que haya buena iluminación en el baño. Además, trate de no poner tapetes en su baño. Los tapetes solo deberían usarse si cae agua en el piso y se crea una superficie resbalosa. Si usa un tapete, asegúrese de que tenga una superficie antideslizante en la parte posterior para que no se mueva. Puede colocar agarraderas alrededor del inodoro para usarlas como apoyo y puede subir la altura del inodoro para brindar seguridad adicional. Justine, ¿nos puedes explicar cómo debemos acondicionar la recámara antes de acostarnos por la noche? Es importante asegurarse de que su recámara sea segura en caso de que necesite levantarse en mitad de la noche. Sobre todo, necesita asegurarse de mantener libre el paso entre su recámara y el baño. Asegúrese de que pueda alcanzar una luz antes de meterse en la cama, sea en una mesa lateral o incluso una luz de noche. Otra opción es una luz con 3 interruptores. A veces su cobertor puede terminar en el piso durante la noche y convertirse en un riesgo de tropiezo. Por lo tanto, asegúrese de que su ropa de cama esté bien metida en su cama y que no esté en el camino. Y si tiene movilidad limitada, puede colocar una basinica al lado de la cama para que no tenga que caminar al baño en la mitad de la noche. Pam, ¿qué se puede hacer antes de ir a la cama para reducir el número de veces que necesitamos levantarnos durante la noche? Hay un número de cosas que puede hacer para reducir el número de veces que necesita levantarse en la noche para ir al baño. Una estrategia es elegir dejar de tomar líquidos a una hora más temprana. Además, permanezca hidratado durante todo el día para que la orina no se concentre tanto en la noche. Eso es lo que irrita a la vejiga y lo hace sentir que necesita levantarse para ir al baño. También trate de acostarse una hora antes de irse a dormir para reducir la necesidad de ir al baño en la noche. Esto hace que la orina se libere antes de irse a la cama. ¿Es una buena idea caminar por la noche en calcetines o pantuflas? Lo que se ponga en los pies también puede afectar su riesgo de caída en la noche. Los calcetines no son apropiados porque se deslizan de los pies y también pueden hacer que se resbale y caiga dependiendo de la superficie y el área en donde esté caminando. Las pantuflas con cana proporcionan mayor soporte para evitar lesiones. ¿Dónde se deben mantener los dispositivos de ayuda antes de meterse a la cama en la noche? Cualquier tipo de dispositivo que necesite debería mantenerse cerca de la cama, pero a su alcance. Puede acondicionar el área de la cama para asegurarse de que estos dispositivos estén estabilizados para que no se caigan. Por ejemplo, si usa un bastón, asegúrese de que se mantenga de pie durante la noche y no se caiga. Se puede tropezar con él si no lo ve en el piso o puede caerse de la cama tratando de levantarlo. Por otro lado, si tiene una basinica al lado de la cama o una silla de ruedas, debería estar colocados en un ángulo de 90 grados de la cama para que solo tenga que levantarse y dar una vuelta de 90 grados para usar estos dispositivos. Justine, si alguien necesita recorrer un pasillo para llegar al baño en la noche, ¿cómo debería acondicionarse el pasillo? Es muy importante asegurarse de que el pasillo esté libre de riesgos de caída si camina al baño durante la noche. Lo más importante es que el pasillo esté libre de obstáculos. Trate de no colocar ningún tapete en el pasillo y si realmente lo necesita, asegúrese de que tenga una cinta o una superficie antideslizante en la parte posterior. Y asegúrese que las esquinas no estén hacia arriba y lo hagan tropezar. Por último, los pasillos deben tener suficiente iluminación como para garantizar una buena visión. ¿Qué se puede hacer como rutina para asegurarse de que las luces están funcionando durante la noche? Asegurarse de que se tenga suficiente luz para ver es muy importante para evitar caídas mientras camina en la noche. Debe verificar todas las luces de su hogar antes de acostarse para asegurarse de que funcionan.
Reemplace cualquier foco fundido tan pronto como sea posible. Si tiene alguna luz que use baterías, asegúrese de cambiarlas a menudo. Además, debe tener una luz que use baterías como respaldo en caso de una interrupción de energía. Recuerde también que no es seguro usar una linterna en la noche mientras camina porque no ilumina la habitación completa. Puede dificultar ver y mantener el equilibrio mientras camina en la noche al baño. Si realmente necesita usar una linterna, debe usar una que ilumine toda la habitación. ¿Qué se puede hacer para sentarse y levantarse del inodoro tan fácil como sea posible? Hay varias cosas que puede hacer para que su inodoro sea más seguro contra caídas. Por ejemplo, puede usar un asiento elevado de inodoro o un inodoro portátil. Quizás lo más importante que debe recordar es no usar un toallero para sostenerse al levantarse del inodoro. Necesita algo más estable. Tener pasamanos instalados junto al inodoro también lo puede ayudar a equilibrarse al sentarse y levantarse. Gracias Pamela y Justine por sus comentarios y consejos sobre cómo podemos hacer que nuestros hogares sean tan seguros como sea posible contra caídas, en especial si existe la necesidad de ir al baño en la noche. Y gracias por escuchar este podcast de Safe with HSAG. Si tiene preguntas o comentarios, por favor envíelos por correo electrónico a nursinghomes@hsag.com.